político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles en esta tarde de jueves 20 de agosto del año 2020. Listos para entregarles esta segunda edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y le doy la bienvenida a este espacio. Estamos transmitiendo a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias en www.afntijuana.info. Les recuerdo que en punto de las 3 de la tarde, a través de la opción de canal 73 de CNR estatal, le estaremos llevando, como todos los días, de lunes a viernes, la edición nocturna de los reporteros del barrio. Salen de noche y se juntan aquí, miren, aquí en esta sala, por supuesto. Y con ellos ustedes también son bienvenidos. Gracias. Gracias, don Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, por acompañarnos en esta edición. Le comparto que estamos por hacer un enlace, nada más y nada menos que con el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, el comisionado estatal, que es Miguel Mora Marrufo, porque este día ha anunciado en conferencia de prensa
el ombudsman de Baja California la emisión de una resolución, de un llamado a todas las autoridades en Baja California para atender una gran cantidad de recomendaciones ahí acumuladas, ahí guardadas en el archivo muerto, que no se están atendiendo y que no se han atendido, y que aún siendo responsabilidad incumplida de gobiernos anteriores, finalmente a este es el que le va a tocar a atenderlas y revisarlas. No le queda de otra. El cómo es algo que deberá de cualquier manera discernir la administración estatal, pero el llamado ahí está, y veremos qué dice el secretario general de Gobierno del Estado, que sería la autoridad responsable de dar respuesta a estos señalamientos, pero por lo pronto vamos a platicar en un par de minutos más con el titular Miguel Mora Marrufo. Saludo también con muchísimo gusto a quienes se están conectando también en las diferentes redes sociales. Pedro de Rosas, también Road Solís también nos está acompañando en esta edición y nosotros lo agradecemos enormemente. Por aquí hay algo que le quiero compartir. Le recuerdo que estamos entregándole minuto a minuto diversas informaciones en el portal de la agencia en www.afntijuana.info. Esta mañana, bueno, esta tarde, usted puede encontrar en el portal de AFN la información sobre esta presentación que ha hecho el dirigente estatal del PRI ante el Grupo Madrugadores sobre los desafíos que tiene ese partido para Baja California rumbo a la elección 2021. Por supuesto, la nota también donde Comisión Estatal de los Derechos Humanos emite la recomendación a los 3 poderes del Estado, la declaratoria de la titular del DIF en Baja California respecto de la muerte de esta muchachita mexicalense llamada Ana Laura, una chica que se fugó de las instalaciones de Mexicali, según la confirmación que ha hecho Blanca Favela, la directora del DIF en Baja California. Es información que está ahí íntegra para su conocimiento. En el caso de un sujeto que cometió algún delito y fue objeto de una persecución, huyó de la policía municipal, protagonizó una persecución por toda la zona Río, y ¿sabe dónde terminó? Terminó chocando a un costado del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, el C2, ahí donde era el rastro municipal. Lo fue por muchos años. Bueno, la información sobre este incidente y el sujeto que huía de la policía, porque hoy queda claro, resulta que traía algunas dosis de cristal en su poder, se hizo de delito y fue perseguido por la autoridad. Y otro tema que seguramente le va a interesar, nos va a interesar a todos nosotros. Ya sabe que hay un sector de la ciudad que es una tortura, particularmente en estos días de intenso calor, por la gran cantidad de emisiones a la atmósfera de olores fétidos, en serio, de esos olores que se prenden, se meten hasta la cocina sin pedir permiso. Puede usted transitar a toda velocidad en su vehículo por ahí, con las ventanas cerradas, y aún así el olor ingresa, quién sabe cómo y a qué velocidad. Es asqueroso, y todo eso forma parte del panorama que reciben los visitantes. Imagínense nada más, en pleno distrito gastronómico, toda la primera etapa Zona Río, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente parece que van a buscar la solución. Y es que la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, la Coordinación de Delegaciones y la Delegación Centro están analizando varios productos químicos que podrían ser utilizados en la red de alcantarillado de la zona centro para eliminar esa peste horrible, ¿no?
Lo ha anunciado Joaquín Aviña, el coordinador de delegaciones en el ayuntamiento, que era delegado de la mesa hasta hace poquito, y dice que el químico en el que están o al que están apostándole, se trata de una fórmula que va consumiendo, es decir, como si se tragara las bacterias que generan estos aromas fétidos, los cuales se concentran principalmente ahí en las afueras de Catedral, entre calle Segunda y Niños Héroes. No, bueno. En serio, ¿eh? Le ha tocado seguramente, y si no le ha tocado, no pase por ahí, ahorres el entripado, va a tener que pasar así, mire. Horror. De veras, es asqueroso, de veras, ¿eh? Increíble que la cuarta ciudad más importante del país todavía tenga dolencias de esa naturaleza, por amor de Dios, hombre. Eh, pues parece que finalmente un gobierno va, o sea, se ha preocupado, por lo menos se ha preocupado, no me consta que los demás lo hayan hecho, tal vez sí, y no digo que no, pues, pero a mí no me consta, no tengo conocimiento de que los gobiernos anteriores hayan hecho algo al respecto. Pero bueno, en fin, así las cosas. Don Israel Núñez. Ok. Vladimir Putin llamó a la vacuna que se producirá en Rusia Sputnik, curiosamente como el primer satélite que puso en órbita justamente desde antes que los norteamericanos, sí, claro. Al primer hombre en la luna, aunque según algunos hay dudas, Putin le estará mandando mensaje a Estados Unidos. Los señores nunca dejan de pensar en política, mi estimado Israel, ¿no? Todo. Dice Israel Núñez, a mí siempre me da buen olor, mal olor enfrente de Kentucky Fried Chicken de Playas y del centro en la Avenida Revolución, no sé si todavía huela igual. Zona Río es una desgracia, de veras, una porquería, una fetidez, en serio, que insulta. Y bueno, uno de regreso, ¿verdad? En el desquite uno también insulta, pero las autoridades que han sido incapaces de resolver esta problemática. Finalmente pareciera que algún ayuntamiento que es va a resolver esta dolencia que nos incumbe a todos, porque le reitero, la primera imagen que recibe el visitante de nuestra ciudad la obtiene justamente de su ingreso a la zona centro y a la zona río. Ahí donde está el distrito gastronómico, imagínense nada más, con la cercanía de esa fetidez, disfrutando, qué rico, los platillos extraordinarios de la más variada oferta gastronómica, que es un atractivo por el que Tijuana es reconocida nacionalmente, pero con la cercanía de esos olores fetidos, allí pegado a la vía rápida, yo nomás pienso en el restaurante, ese restaurante de alta calidad, de la alta cocina de Javier Plasencia, que ha maravillado a muchísima gente, chefs internacionales incluso, en el llamado edificio inteligente, que es donde está ubicado el piso, ¿qué? 9 o 19, no me acuerdo. Se nota que casi no voy al changarro de don Javier, ¿no? Pero ahí en esa zona, a pocos metros, la fuente de fetidez es impresionante. Pero bueno, dejemos a un lado nuestros asquitos y el tema de la fetidez, eh, pues ambiental, que invade la zona centro y la zona río, y tendremos que hablar de otra fetidez, si se vale el término, porque ya está aquí conectado con nosotros Miguel Mora Marrufo, que es el titular de Comisión Estatal de Derechos Humanos, es el ombudsman, es el comisionado estatal, lo que por mucho tiempo conocimos como procurador de los derechos humanos, que nos va a hablar sobre estas recomendaciones, este llamado, más bien diría yo, que hace a los 3 órdenes de gobierno, si entendí bien, para que cumplan, resuelvan las recomendaciones acumuladas ahí. ¿Cuántas son? ¿Por qué tipo de asuntos? Ya nos lo va a platicar él, y le damos entrada al estudio. Al comisionado, don Miguel Mora, gracias por acompañarnos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Enrique, gusto saludarte a ti y al auditorio, estamos para servirles.
Pues vaya que ha sido un día interesante el de hoy. Yo no recuerdo un llamado de esta naturaleza a los representantes de los poderes para que atiendan este rezago que, si bien es cierto, fue heredado, finalmente es responsabilidad de la actual administración solventar, ¿no? Independientemente de las complicaciones que esto pueda tener, pues las víctimas no esperan o técnicamente no tendrían por qué esperar. Así es, acabamos de dirigir una recomendación, la primera recomendación general del 2020, que efectivamente está dirigida al gobernador constitucional del estado de Baja California, a las presidentas y presidentes municipales de los 5 ayuntamientos del estado, al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, al presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado y al fiscal general del estado. Como bien se sabe, desde enero del 2013 se ha publicado una ley general de víctimas, una ley general que a Baja California llegó de hecho tarde, 5 años después, se armoniza en octubre del 2018 y a partir de esa fecha se mandata la instalación de un sistema y una institución en específico. Nosotros en esta recomendación, que consta de 5 capítulos, estamos haciendo una serie de estudios y criterios en base a los antecedentes tanto jurídicos, históricos, pero sobre todo sustentado en las actuaciones que ha tenido la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, no en esta gestión específicamente. Nosotros hemos emitido este año 4 recomendaciones que ya fueron aceptadas y esta que es la recomendación general, sino recapitulando, como bien decías, Enrique, las víctimas y las violaciones de derechos humanos que han sucedido con anterioridad y que no se han encontrado las reparaciones del daño para estas víctimas de violaciones a derechos humanos, que son las que hacemos referencia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en la recomendación en específico. Estamos hablando de cuántas en total las del rezago de administraciones anteriores. Mira, hacemos un estudio y te vamos a compartir la recomendación íntegra. De hecho, en estos momentos ya está pública en el portal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde viene a profundidad los elementos que hicimos estudio para poder determinar esta recomendación. Pero hago referencia en que esta responsabilidad del Estado de reparar violaciones a derechos humanos, de reparar el daño a las víctimas de violaciones a derechos humanos, es una obligación que no se ha alcanzado y no se ha cumplido en Baja California, lamentablemente. Y esto se lo atribuimos justamente a la instalación de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hacemos referencia que, tomando en cuenta que han sido 146 recomendaciones que se encuentran en proceso de cumplimiento, es decir, dame un segundo. Es decir, pendientes de ser solventadas, ¿no? Exacto, pero específicamente el periodo anterior se emitieron 76 recomendaciones y de estas recomendaciones solamente se han cumplido en su totalidad 7 recomendaciones. Todas estas recomendaciones que estoy mencionando agrupan una población, incluida la población de Lomas del Rubí, aunque que sí disgregarlo porque tan solo esa recomendación implica más de 600 víctimas. Y en esta acreditación que estamos haciendo referencia a más de 900 víctimas. Entonces, sí quiero no diferenciar, por supuesto, todas las víctimas tienen la misma importancia para la comisión, pero sí hacer esta diferencia, en el sentido de que un expediente es el que contempla la recomendación de Lomas del Rubí, que evidentemente es toda una comunidad la que está siendo dañada en ese proceso. Entonces, esto es lo que recapitulamos en general de los estudios que hemos generado. Y por ello esta comisión considera que uno de los factores indispensables para que se pueda alcanzar en esta reparación y que le podemos atribuir hasta que en este momento no se ha alcanzado ese logro, es pues justamente que no existe la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y eso es lo que estamos pidiendo en esta recomendación. Una recomendación histórica, como decías, porque es el reconocimiento de un histórico de víctimas a los que tenemos que encontrar poco a poco entre todas las personas y las instituciones cómo recuperar sus proyectos de vida, porque esa es la base para recuperar el tejido social y reconstruir las violencias, empezando por estas víctimas. Y creemos que a partir de esta comisión es importante ir avanzando y que se consiga pues los objetivos del Estado respecto a las víctimas, en este caso de violaciones a derechos humanos, que son las que acredita la comisión, pero también de las víctimas del delito y específicamente el foro común. Caray, entonces tan solo un expediente, que es el de Lomas del Rubí, son 600 los afectados. Exactamente.
Ese proceso lo hemos acompañado y tengo que reconocer que la autoridad está haciendo esfuerzos, hemos acompañado esos esfuerzos, tanto la autoridad estatal como municipal han hecho acuerdos, pero seguimos avanzando en el cumplimiento hasta que se logre y que se haya materializado lo que se está pidiendo, que es las distintas medidas que ya son un poco más técnicas en materia de restitución, en materia de compensación, ¿no? Y que podamos lograr que esas personas se acerquen lo mejor posible a las circunstancias que estaban antes de ese hecho en particular. Entonces, pero también hay recomendaciones que contemplan otro grupo de poblaciones o de víctimas o de fenómenos, como es el tema de los desaparecidos. Hay una recomendación en 2018 que contempla más de 20 expedientes en una sola recomendación, entonces también están dentro de este grupo de personas víctimas señaladas aquí en la recomendación y en las que queremos darle precisamente pues voz, rostro y nombre, que no sean solamente expedientes y que Claro. estamos trabajando desde la comisión para que se cumpla esta recomendación. Caray, el camino ha sido largo. Regularmente los gobiernos han sido muy lentos para ir solventando, primero porque me parece que ha sido evidente una reticencia, así en términos generales, a priorizar el tema de la atención de los derechos humanos y las recomendaciones y las quejas, porque los políticos tienen otras prioridades tradicionalmente. Y la otra es la de la parte burocrático-administrativa, presupuestal, que camina igualmente lento. Yo no sé si ha habido, por ejemplo, en esta administración, en lo poco que lleva, 9, 10 meses, alguna mejora sustancial de fondo que nos indique que eventualmente tendremos una administración más atenta, más eficaz, más efectiva en la atención de este tipo de cosas. Pues es justamente lo que estamos pidiendo, que a partir de esta publicación se redoblen los esfuerzos, porque las recomendaciones son muy puntuales para cada una de las instituciones que estamos señalando, ¿no? Por ejemplo, al Ejecutivo Estatal le corresponde ya enviar una terna con la propuesta de quienes van a ocupar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y eso implica una corresponsabilidad con el Poder Legislativo, porque hay que asignar un recurso para ello. Yo entiendo, y los esfuerzos que hemos acompañado y la información que nos ha compartido el gobierno del Estado es que ya están en proceso y están estableciendo los mecanismos para que se avance y se consiga esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y se han instalado algunos otros sistemas que tienen que ver con la protección de la niñez y la adolescencia y entre otros temas, ¿no? Sin embargo, los retos, como mencionas, son estructurales, históricos, sistemáticos y tienen que ver con presupuesto, y evidentemente se tienen que sentar las pautas en estos tiempos para poder ir avanzando progresivamente. Para nosotros esta es la prioridad en este momento, las víctimas que están acreditadas por la comisión y que no hemos podido avanzar, entonces no quitaremos el dedo de renglón para que avancemos con una corresponsabilidad institucional en lograr este sistema y una comisión ejecutiva de víctimas. Me parece que se había solventado así provisionalmente el tema de esta unidad y de la falta de presupuesto y la falta de titular, con apoyos que se otorgaban desde la Secretaría General del Gobierno del Estado para resarcir, reparar daños a algunas víctimas. Y presupuestalmente, pues ahí lo resolvían los señores del gobierno estatal y el secretario de Finanzas y demás, pero uno puede entender que esto es parte de una etapa inicial, preliminar. Pero la última vez que hablamos, o la vez que abordamos ese tema, ya hace bastante tiempo, yo creía que habían avanzado mucho más en la solución de este asunto pendiente. Exactamente, ya a partir de que se publica Baja California la norma, que fue la ley de víctimas en 2018. Así es. Les daba un año para instalar la comisión, evidentemente ya estamos en una omisión legislativa y una omisión de la instalación de la comisión, por eso es que estamos haciendo este llamado tan claro, contundente, para que se destinen los esfuerzos, no solamente el Ejecutivo Estatal, porque el tema de la reparación es una corresponsabilidad. Muchas de las víctimas acreditadas son víctimas o recomendaciones que se acreditaron a los ayuntamientos de la entidad, entonces hay una corresponsabilidad institucional que tenemos todos los que representamos a las instituciones, y eso es uno de los fondos también, y mira, avanzando en una cultura de legalidad para las víctimas y para los derechos humanos. De otra forma, la ley contempla de manera supletoria, en el caso de que no existiese el fondo para la reparación integral del daño, que es lo que contempla, de manera supletoria la Secretaría General de Gobierno tiene que establecer esfuerzos para lograr las reparaciones,
y eso es un camino que no solamente en este momento, históricamente por la falta de presupuesto, por eso no hemos llegado al cumplimiento de las recomendaciones, porque citándose la falta de una comisión ejecutiva de víctimas, pues no hay un fondo disponible para el acceso a la reparación. Entonces, eso es lo que se tiene que establecer a partir de este momento que la comisión está emitiendo esta recomendación, y en vistas de que vienen en un par de meses la presentación de los proyectos de presupuestos del ejercicio 2021, entonces tendrá que estar contemplada y desde ahí iremos viendo. Sin embargo, en lo económico ya se está solicitando un programa de trabajo a las distintas autoridades que han sido señaladas en las distintas recomendaciones para que vayan compartiendo cómo es que progresivamente van a ir cumpliendo con la reparación del daño de todas las personas que hemos acreditado, entendiendo que no se va a resolver de la noche a la mañana, pero que sí que tenemos que ir avanzando poco a poco para tratar de recuperar esos proyectos de vida. Para quienes no están familiarizados con toda esta explicación y todo este concepto, ¿qué significa para efectos prácticos de la tarea que hace Comisión Estatal? ¿Qué significa reparación de daño? ¿En qué casos aplica? ¿En qué consiste típicamente una reparación del daño? ¿Cuáles son las categorías? Si es que se puede hablar de categorías. Exactamente. Claro, la reparación del daño es la primera medida que solicitamos en cada una de las recomendaciones. La reparación del daño se genera a una víctima que ha sido acreditada. En el caso de un delito, por distintas autoridades en el ámbito jurisdiccional, los poderes judiciales, las fiscalías, etcétera. En el ámbito de las violaciones a derechos humanos, que son las acciones y omisiones que cometen las autoridades, quienes acreditan la victimización, puede ser en su caso la nacional, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o en el caso local, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. A partir de que se publica esta recomendación, o cada una de las recomendaciones que se ha emitido, la víctima adquiere esa categoría, y ese reconocimiento de una víctima, y eso le amplía una cantidad de derechos de acceso a la justicia. Una de ellas y los más importantes es la reparación integral. La reparación integral puede ser desde una disculpa pública hasta medidas de restitución, es decir, que tratemos de lograr que la persona que fue víctima podamos generar todas las medidas para regresarla en sus condiciones de vida, económicas, sociales, al momento antes de que se generó un hecho victimizante, ¿no? Es decir, y también la proyección que tenía la persona a su vida o las personas que dependían. Por ejemplo, lamentablemente tenemos recomendaciones en donde se perdieron vidas, ¿no? Y cuánta proyección tenía esa familia para esos ingresos. Entonces, todas estas medidas se le reconoce como la reparación integral del daño, que busca recuperar la dignidad de la víctima, recuperar su vida y su proyecto de vida en particular, y hay distintas formas de hacerlo. No solamente hablamos de una indemnización, un pago económico, sino esta disculpa, una atención victimológica, una atención médica, accesos a la educación, etcétera. Hay distintas maneras y hay muchos criterios del sistema internacional para determinar los montos, ¿no? Porque podemos encontrar recomendaciones en donde a lo mejor una víctima por el tiempo ya ha accedido a millones de pesos de reparación, dependiendo si es un acto de tortura o una desaparición forzada. Entonces, es un tanto complejo, pero por eso estamos abriendo la puerta para esta temática, porque en esta gestión que yo estoy a punto de cumplir un año, tenemos que sentar un precedente para las víctimas y avanzar en la reparación de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Dentro de los múltiples casos que maneja Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿por qué no nos comparte un caso concreto para ilustrarlo? Alguien que le venga a la mente en este momento sobre una víctima que requiere reparación del daño, qué le hicieron, qué se espera lograr en este proceso de reparación de daño. Bien, me viene a la mente dos asuntos. No voy a omitir todos los datos generales por supuesto, de confidencialidad, pero una persona que fue víctima de actos de tortura, en el que las medidas de reparación han sido progresivas y ha accedido a distintos ingresos económicos, distintos apoyos educativos y un acompañamiento que ha sido difícil, Enrico, debo decirlo, porque en la ausencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quien se está haciendo el cargo de toda esta gestión para la reparación es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, cuando debería ser este órgano especializado en hacer este seguimiento. Y una recomendación que emitió mi antecesora, y que reconozco ampliamente esta recomendación porque tuvo un gran impacto y un gran logro en materia de justicia, no necesariamente en materia de indemnización económica, pero fue una recomendación que fue de conocimiento nacional en su momento, en 2016, en donde
donde en un kinder fueron víctimas de abuso sexual algunos niños y niñas en un aula. Y a partir de la intervención de la comisión se acredita esta victimización a través de peritajes psicológicos médicos, se emite, se hace de conocimiento público, y el impacto que tuvo permitió que una persona en otra entidad federativa del país reconociera al victimario, pudiera anunciarlo, vincularse a las instituciones y procesarlo. Entonces, sí podemos avanzar en materia de justicia a través de las recomendaciones de la Comisión. Hay muchos ejemplos, hay muchos retos en materia de la defensa de los derechos humanos, porque justamente lo que estamos retratando aquí es, bueno, sí han aceptado todas estas recomendaciones, pero avancemos en el cumplimiento. Y ese es un gran reto que comparte la Comisión, porque al final el éxito de esta institución es no solamente emitir una recomendación, sino lograr lo que se está pidiendo justamente en cada uno de los puntos recomendatorios, que es pues recuperar estos proyectos de vida, como ya lo he comentado. Esto de la aceptación de las recomendaciones me suena como algo que puede sonar muy chabacano, pero que puede servir para ilustrarlo con aquella frase de sí, debo, no niego, pago, no tengo, ¿no? Pero también estamos innovando ahí, porque tenemos hoy una facultad que nos permite pedirle al Congreso del Estado que cite a un servidor público que no acepta una recomendación, más no a quien no la cumpla. Entonces, en la propuesta de reforma que estaremos enviando en las próximas semanas al Congreso, justamente viene la ampliación de esta facultad, es decir, no solamente que la aceptes si no la cumples, sino que determinado cierto tiempo vamos a evaluar el cumplimiento, y si no has cumplido, pues podemos utilizar esta medida coercitiva, que ojalá no sea necesario. Yo apuesto que a partir de esta recomendación, las instituciones que tienen poco tiempo hoy en nuevas gestiones van a entender que se debe de avanzar en una de las políticas que ha establecido justamente la 4T y el presidente, que es para que se reconstruya el tejido social. Tenemos que avanzar con la recuperación del proyecto de vida de estos para atacar las verdaderas causas, ¿no? Esta reforma entonces personalizaría una responsabilidad por incumplimiento de una recomendación. Nos diera un mecanismo para el escrutinio público, es decir, que un servidor pueda rendir cuentas ante el Pleno que por qué no está cumpliendo una recomendación. Y a veces no solamente es por señalar, sino también para determinar que no tiene elementos presupuestales sistemáticos y que requiere la ayuda del legislativo, tal vez. Pero no es una medida de sanción como tal, porque la naturaleza del sistema de derechos humanos es que los instrumentos de las recomendaciones no son vinculantes, es decir, no podemos establecer ninguna medida legal, penal, de sanción económica a quienes no la cumplan, sin embargo, sí podemos utilizar distintos mecanismos que son innovadores para que haya más, de alguna forma, presión en las autoridades para que se cumplan estas recomendaciones. A ver, abogado, cuando alguien se roba un dinero, se finca una responsabilidad penal y se hace todo el proceso para castigarlo, pero además, en algunos casos, la sanción incluye la reposición de lo robado y se procede contra el responsable. Esto quizá no se trata de un robo, pero se trata de una autoridad en cuyas manos está la decisión, y también de corresponsables. ¿Por qué no llegar al punto de fincar responsabilidades muy puntuales y personalísimas a quienes tienen en sus manos una responsabilidad tan alta como disponer con un sí o un no, o con una instrucción de resarcir un derecho a alguien que ha sido agraviado, lastimado, al punto de perder cosas valiosas, eventualmente un ser querido? ¿Por qué no hemos llegado todavía a ese punto? Tiene que ver con, no está en los alcances de una entidad federativa. Habría que modificar el artículo 102 constitucional, en el que establece que la naturaleza del ombudsperson como tal, ¿no? Que no son vinculantes, y por lo tanto, sí. Sin embargo, sí hay que precisar, porque independientemente de estas circunstancias, hay una dualidad, una subjetividad cuando se violan los derechos humanos, que sí los acreditamos, pero que si es un acto de lesa humanidad o de violaciones graves de derechos humanos, también constituye un delito, como en el caso de la desaparición forzada o la tortura. Ya, claro. Sí, puedo acreditar la violación de derechos humanos, pero te doy vista a fiscalía para que investigues a través del proceso penal. Okay. No se quedan de lado circunstancias como esta. Y finalmente, justamente en el análisis que haces de la reparación, de restituir, en este caso, y esa es la relevancia de este tema, a quien le corresponde la reparación, la restitución, ¿no? Regresarle
en la analogía que hacías, a un ciudadano lo que se le robó, pues en el caso de las autoridades es al Estado, justamente lo que estamos pidiendo. Esa es justamente la reparación integral del daño, y ese es un reto que tiene el sistema de derechos humanos, y es un reto que nos hemos planteado y lo reconocemos como tal, porque sí necesita innovar el sistema de derechos humanos, necesitamos trabajar sobre otros ejes, y que tiene que a sus 30 años modificarse. No sé si el espíritu sería hablar de ya no a lo mejor el ombudsperson, porque hay que recordar que la institución es un sistema extraordinario, hay un sistema ordinario de justicia, hay tribunales en distintos temas, hay tribunales electorales, hay distintas instituciones. Cuando llegan las personas a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es cuando ya pasaron por todas estas instituciones y no encontraron justicia, entonces están utilizando el último mecanismo de justicia que existe, que es la comisión. Ojalá no siguiéramos documentando graves violaciones a derechos humanos, pero lo seguimos haciendo, y en la medida que no suceda eso, pues creo yo que es bien necesario el sistema de derechos humanos haciendo estos puntuales pronunciamientos y acompañando y siendo también más inteligentes para acompañar a la autoridad y facilitarle el cumplimiento de lo que se le pide también. Yo entiendo la parte de la colaboración institucional, porque no es sencillo ni se puede juzgar en blanco y negro el desempeño de una administración pública, que es compleja por naturaleza, hasta por definición prácticamente compleja en su entramado, en su constitución, en su estructura, etcétera, etcétera. Pero no ha llegado el momento de dotar a Comisión Estatal de Derechos Humanos de más facultades y de más fuerza, de alguna suerte de fuerza coercitiva, para avanzar con más velocidad y de alguna manera también enviar un mensaje a los involucrados en la Comisión de Violaciones a Derechos Humanos, en el sentido de que el campo para la impunidad es cada vez más estrecho, más, pues sí, más estrecho, cada vez más estrecho. Definitivamente, desde que nace el entonces PDH, Procuraduría de los Derechos Humanos, no ha, por lo menos en términos presupuestales, no ha respondido a la realidad y al trabajo que tiene la comisión. Sin embargo, sí debo reconocer y debo de señalar que, por lo menos en este año de gestión que ya llevamos en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, nunca ha habido ningún tipo de falta de respeto a la autonomía constitucional, que es la mayor fortaleza. Pero sí hubo una reducción al presupuesto, por ejemplo, este año de alrededor del 5%, del 10%, perdón, que eso es un mundo de presupuesto para el pequeño presupuesto que tiene la comisión. Entonces, sí tiene que avanzarse en un fortalecimiento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Nosotros haremos lo propio en el Congreso del Estado, porque una de las fortalezas en la autonomía es justamente la autonomía presupuestaria, ¿no? Es decir, el ombudsperson no puede estar preocupado día a día esperando el presupuesto o esperando que lleguen las administraciones. Tienes que tener una certeza en ese sentido, y ahí también estamos mandando una propuesta, por lo menos para que haya un candado en la regresión al presupuesto, que es lo que nos sucedió este año. Es decir, que una vez que ya se alcanza cierto presupuesto en el próximo ejercicio fiscal, ya no se puede reducir. Por lo menos tendría que estar asegurado el mismo presupuesto. Y si vamos más allá, tendría que estar asegurado por lo menos el crecimiento inflacionario del presupuesto de egresos de la comisión, cosa que no ha sucedido, y eso lo ha hecho de cierta forma que su crecimiento ha sido un tanto lento en estos 30 años. Entonces, para ellos estamos planteando nosotros también otras fuentes de ingresos, ¿no? No necesariamente que tengan que ver con el Estado. Hay muchos órganos internacionales, el Sistema Universal, es decir, la ONU tiene distintos comités en los que nosotros podemos acceder a distintos presupuestos, por ejemplo, para establecer un mecanismo de prevención de la tortura en Baja California, y este procedimiento ya lo estamos iniciando con Documenta, una asociación nacional, y con el Sistema Universal, en donde estamos buscando un presupuesto específico para tener un equipo especializado en materia de prevención de la tortura, que se encargaría no solamente de la investigación, sino de generar educación y demás. Entonces, sí se puede avanzar en el fortalecimiento, y también creo que es importante que se sepa que la comisión puede tener un presupuesto propio, ¿no? Y eso la fortalecería más y la haría todavía más autónoma. Entonces, seguiremos trabajando en ese entendimiento, llevando este mensaje, y aprovecho el espacio y la pregunta que me haces, pues, para invitar a nuestras compañeras y compañeros diputados, pues, que no se olviden, pues, de la comisión y el presupuesto que tiene que estar ad hoc para esta institución en los próximos años, ¿no? Un dato más, cuando hablamos de la reparación del daño y de esta institución y la designación de un responsable del área, hablamos, supongo, también de
la aprobación de un fondo mínimo para atender los gastos de reparación del daño cuando se trata de reparación económica. ¿Cuál debería ser ese primer fondo? ¿De cuánto debería ser ese primer fondo para ir atendiendo los casos de que reclama reparación económica? La ley establece un cierto porcentaje del proyecto de presupuesto. Te mentiría si te lo preciso en este momento. Sin embargo, sabemos que tal vez de inicio no se puede iniciar con este presupuesto, porque no me hagas caso, representaría unas varias decenas de millones de pesos. Sin embargo, necesitamos avanzar de manera progresiva y creemos que, y no quiero precisar, es una pregunta que nos hacían hace rato, no quiero precisar en la cifra porque no nos corresponde a la comisión determinar esta circunstancia. Sin embargo, tiene que hacer un fondo suficiente para iniciar con dos de los órganos más importantes. Uno es como tal la comisión, el personal que tiene, la estructura que debe de tener en cuanto a abogados victimales, etcétera, así que trabajadores sociales, psicólogos, y otro en específico es para operar el fondo de reparación, que es de donde se va a echar mano para cada una de las reparaciones. Entonces, en esos dos sentidos tiene que ir el presupuesto. Se han vislumbrado distintas cifras en los meses pasados o años pasados, pero pues hasta que no emita justamente la convocatoria del Ejecutivo Estatal y bueno, y el Congreso del Estado emita un criterio de presupuesto, pues no podríamos nosotros precisar en cuánto, ¿no? Entonces, sí establece un porcentaje respecto del presupuesto de egresos de todo el Estado que tiene que ser destinado a las víctimas. Excelente. ¿Alguna consideración adicional que quisieras compartir con quienes nos están viendo? No, muchas gracias, agradecerte, decirles que esta comisión está concentrada en estos trabajos que son las víctimas de violaciones de derechos humanos, sobre todo quienes ya han sido acreditados, y que no vamos a descansar en esta gestión hasta que avancemos en esta agenda que es la prioritaria para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Excelente. Pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada así muy a bote pronto el día de hoy a propósito de la conferencia de prensa. Para servirles en cualquier momento, un abrazo y un saludo al auditorio. Gracias, muy amable, buen día. Pues ahí tiene usted, Miguel Mora Marrufo, el comisionado estatal de los derechos humanos en Baja California. Interesantes las observaciones que hace. Nos arroja luz sobre las particularidades que regularmente no se ven. Yo debo decirle que en el trabajo periodístico que normalmente se ofrece, la profundidad de algunos temas resulta difícil abordarlo en un formato y en un espacio donde se privilegia básicamente uno o dos temas, uno o dos aspectos, o un tema central y eventualmente algún tema complementario. Es básicamente lo que regularmente se ofrece en los medios de comunicación en una típica nota informativa, como la que usted encuentra en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias hoy mismo sobre esa conferencia de prensa que ofreció más temprano Miguel Mora Marrufo. Si usted ingresa a nuestro portal, verá usted la declaración, es una nota típica de 6 párrafos, y lo que usted encuentra ahí no alcanza a cubrir, por más que uno quisiera, no alcanza a cubrir todos los aspectos de un tema tan no solo interesante, sino tan importante. Por eso es que hemos molestado a Miguel Mora para que, pues, para charlar con él y que usted pudiera escuchar los diferentes abordajes, los diferentes aspectos, que no los va a ver usted reflejados ni hoy ni mañana en la nota sobre esta conferencia de prensa del día. Es más, nos van a hacer llegar en un momento más el documento. A ver, quiero ver si incluso ya me lo hicieron llegar. No, todavía no, pero el documento que nos ofreció el Comisionado Estatal de Derechos Humanos, donde viene toda la explicación, todo el abordaje completo, y le ofrezco leerlo y compartirle algunos aspectos de esto en las próximas ediciones, porque vale la pena. Lo cierto es que nos falta más información, necesitamos fortalecer una cultura de los derechos humanos, del conocimiento, de la promoción, pues para que los ciudadanos estén informados y sepan qué derechos les asisten y qué puede hacer, por ejemplo, y cuáles son las responsabilidades de una institución como
Comisión Estatal de los Derechos Humanos y cuáles son las responsabilidades que tienen los otros niveles de gobierno. La PDH, hoy Comisión Estatal de Derechos Humanos, es una institución con autonomía creada hace 30 años en otro contexto histórico distinto. Yo conocí todo ese proceso previo incluso, hace 40 años, más de 40 años, porque conocí muy de cerca, por ejemplo, el trabajo de quien fue el primer procurador, el fundador, el primer procurador de la dependencia, José Luis Pérez Canchola, un activista de izquierda, del Partido Comunista, del Partido Socialista Unificado de México después, etcétera, etcétera, pero era un hombre que hacía política promoviendo la causa de los derechos humanos. A él le preocupaba muchísimo el tema del abuso de los migrantes y pues quién era José Luis Pérez Canchola para andar promoviendo y haciendo cosas a nombre de sí mismo, ¿no? En un mundo donde papelito habla y donde las instituciones, si no tienes un respaldo, no eres nadie, y menos cuando se trata de cuestionar al gobierno por políticas y manejos inadecuados en el tema de los migrantes, pues simplemente no te van a hacer caso. Y entonces José Luis Pérez Canchola encontró un nicho perfecto, un foro perfecto, el Centro de Información y Estudios Migratorios, que era un ente independiente al que le costó muchísimo tiempo y esfuerzo alcanzar un reconocimiento en todas las instituciones y a nivel social también, y se convirtió en referente. Cuando usted, le estoy hablando de hace 40 años, un poco más de 40 años, lo que yo tengo de periodista, 45 años más o menos, es el tiempo que tengo conociendo a Pérez Canchola. Y entonces, cuando hablaba José Luis Pérez Canchola, al paso del tiempo, los medios de comunicación volteaban, porque le reconocían a él como activista de la causa una autoridad moral. Y se echaba unos rounds a veces, porque no era una tarea sencilla. No lo pelaban, para decirlo en términos llanos. Le costó mucho tiempo lograr el reconocimiento y con esto el espacio público para hablar con autoridad sobre el tema, con apoyo de números, de datos estadísticos, con datos estadísticos sobre la problemática de los migrantes y los abusos a que eran sometidos. Pero además en aquellos tiempos coincidió esto con esta otra vertiente de los derechos humanos que tiene que ver con la preservación de la vida y la dignidad humanas. Y esto se ponía a prueba de manera muy evidente justamente en el mundillo de la seguridad pública, donde los cuerpos policíacos hacían lo que les daba la gana con cualquier ciudadano, migrante o no migrante. Y en esa lista usted podía colocar en uno de los primeros sitios de impunidad a la Dirección Federal de Seguridad, por ejemplo, que era la policía política del régimen, que rivalizaba con los de la Judicial Federal en el proceso de golpear, robar, encarcelar, secuestrar y torturar, por ejemplo, a polleros, ¿no? Los delitos federales, el pollerismo dejaba una buena lana, era una ubre enorme de la que se amamantaban policías judiciales federales y en la que le entraban también en los señores de la Dirección Federal de Seguridad. Ellos ya eran il capo di tutti capo, di tutti capi. Y recuerdo muy claramente varios casos de personas que fueron torturadas. Hubo un hombre que permaneció meses tirado en una cama con el vientre abierto, porque la golpiza que le propinaron era de tal magnitud y en aquellos años con tan pocos avances médicos, que el hombre era sometido a curaciones todos los días, prácticamente con el vientre abierto, con los intestinos expuestos, porque el daño había sido tan tremendo
que a mí me cuesta trabajo imaginarme cómo pudo sobrevivir tanto tiempo en esas condiciones. Entonces, esa era la principal demanda, la protección contra los abusos de los cuerpos policíacos, porque estos ponían en peligro la vida de la gente. Ya no digamos su patrimonio, no, la vida, la salud, la integridad física, emocional de las personas. Y entonces la causa de los derechos humanos tomó ese derrotero particularmente, esa fue su primer gran bandera, el respeto a la vida, el evitar los golpes, los maltratos, la tortura, porque eso era pan de todos los días. Cualquier policía municipal con la mano en la cintura cacheteaba y le metía unas cuantas patadas a un detenido y unos cuantos golpes. Cualquiera, ¿eh? Entonces, la prioridad de derechos humanos se convirtió en eso, ¿no? Básicamente, salvar la vida y no se limitaba solo a los migrantes. Así que después llega finalmente la creación de la PDH, el primer gran esfuerzo que costó muchísimo trabajo. No tiene usted idea de cuánto trabajo costó lograr que la clase política se rindiera a la evidencia de que era necesario avanzar. Y ese fue también un logro del cambio político en 1989, porque algunos de los viejos vicios y prácticas más podridas del régimen priista se fueron al basurero con la llegada de un partido distinto y de una fuerza política diferente que fue la del PAN, y estamos hablando de otro PAN, por supuesto, ¿no? Muy distinto al que hemos conocido en los últimos años. El solo cambio político permitió oxigenar las instituciones y crear una gran institución que fue pionera a nivel nacional, que es la PDH. Y como se ve, han pasado más de 30 años ya, ¿eh? 30 años finalmente, y aunque ha tenido avances importantes, mire, finalmente todavía hay muchísimo que hacer. Y no solo se limita al presupuesto, ¿eh? No solo se limita al presupuesto. En fin, espero que haya resultado interesante la charla con Miguel Mora Marrufo. Ya lo creo que sí. Oiga, yo me quedé en el camino de saludar aquí a los amigos que nos acompañan. Arián Rodríguez, es la primera vez que nos acompaña hoy. Bueno, es la primera vez que nos acompaña. Eso nos pasa, dice, a muchos de los colonias que vivimos cerca de Eco Waste, en San Antonio de los Buenos, por el Jibarito. Pues tomamos nota, tomamos nota. Ya lo habían cerrado, pero con un amparo lo volvieron a abrir y es horrible. Diariamente los olores y causa malestares y enfermedades a la gente. Oiga, Arián, ¿qué le parece si nos ponemos en contacto y si tiene usted la información, documentos de quejas que hayan presentado, etcétera, etcétera, le damos seguimiento a esto, por supuesto, creo que lo amerita. La problemática de la contaminación está presente en toda la ciudad y las aguas negras no son la única fuente de contaminación. Está por todos lados. Esta ciudad es un desorden. Cada cañón, cada arroyo, cada ladera se ha convertido en un tiradero de basura y de aguas negras por la irresponsabilidad de muchísima gente y por también la falta de actuación de los gobiernos, y de por medio está la salud de la población, y lo dice bien Arián Rodríguez. Ahí en la zona del Jibarito, esto les está provocando problemas de salud a la población. AMLO dijo que sí se pondría la vacuna rusa, aunque Hugo López-Gatell dijo que no era buena idea suministrarla antes de la tercera fase de experimentación de tal vacuna, y Alfredo Jalife compartió un artículo en el cual dice que Sputnik sería mejor que la de Oxford, misma que se dice que mejora el funcionamiento de las células T. Interesante punto. Tiene toda la razón Israel. Y si no conoce usted a Alfredo Jalife, le recomiendo que lo busque en YouTube. Tiene algunas disertaciones muy interesantes. Es un hombre muy informado.
es un hombre que tiene acceso a las redes del poder, tiene información privilegiada, pero verdaderamente privilegiada. Y es un hombre que no anda con tientos para llamar las cosas por su nombre, al pan, pan y al vino, vino. Interesante el dato. Gracias, Israel Núñez. Luis Pablo, pero muy buenas tardes. Dice, pues sí, le deseo lo mismo a Luis Pablo Esparza, aún con el calorcito que están viviendo en Mexicali. Se podía garantizar los derechos humanos de los ciudadanos en pasadas administraciones, y si no era así, se va a tratar de poner todo el peso de la ley a estos servidores públicos que no garantizaron los derechos humanos. No, se van a salir con la suya, ¿no? Porque no se puede personalizar. Ese es el asunto. Podrá haber sanciones, sí, eventualmente inhabilitación de algunos funcionarios que no cumplieron, pero tanto como llegar a un castigo es complicado. Ya escuchamos la explicación de Miguel Mora Marrufo. Lo puede haber en casos donde se puede configurar un delito de orden penal. Entonces sí, Comisión Estatal da vista, como se dice técnicamente, al Ministerio Público, es decir, le informa, le notifica formalmente en un documento sobre la existencia de un probable hecho delictivo. La Fiscalía tiene que investigar, determinar si hubo un delito, y entonces lo lleva a los tribunales, proceden a detener a alguien, pero es tan difuso todavía el campo de las probables acciones de CDH para fincar una responsabilidad a un político, a un servidor público, y que aprendan que las cosas se tienen que resolver y que no se pueden librar de la responsabilidad, y que hay facturas que se tienen que pagar, ¿no? Quizá cuando los servidores públicos entiendan y sepan que algunas cosas se pueden personalizar, que se pueden fincar responsabilidades directísimas, que los pueden poner al borde de prisión, quizá la piensen mejor. Posiblemente eso ha faltado. Leti Flores, buenas tardes. También las dependencias que regulan la contaminación de las empresas necesitan más peso jurídico. También hay algo de eso, sí, por supuesto, aunque con mucha frecuencia son los intereses políticos los que impiden que se avance y se resuelvan las cosas, aún habiendo leyes y reglamentos. Basta una orden, basta una voluntad de alguien que diga, no, déjalo así, no, ya no lo muevas, o entierra el asunto, ¿no? Y se acabó. Rosa Watts, buenas tardes, excelente, sí, participación del licenciado Peñaflor, qué interesante saber que todo eso que comentó y están reclamando. Muchas gracias, Rosa, muy amable. Pues es la intención justamente, ¿no? Además es un tema importantísimo, no es el tema prioritario, ¿no? Si usted lo pone así en el espectro de las prioridades municipales o de un gobierno, no son de las grandes prioridades, como puede ser un desastre, un problema de seguridad pública, la pandemia, pero son importantes. Unas cosas son urgentes y otras son importantes. Todas son importantes, sí. Unas urgentes, sí, también. Y regularmente el tema del desorden urbano y el saqueo de los bienes del patrimonio de la ciudad no ha sido ni siquiera tema importante para muchos gobiernos. Es más, lo han usado para pagar favores políticos, para enriquecerse algunos cuantos servidores públicos y enriquecerle el bolsillo a algunos cuantos empresarios y desarrolladores de vivienda y parques industriales, porque esa es la verdad de lo que ha ocurrido. Que cómo hablo, me dicen. Ya me están regañando, oiga. Yo qué culpa tengo, pues ¿para qué me invitan? ¿No? Perdón. Roberto López, Rosario Vélez, Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, Sergio Partida Ochoa, Sujei Valdés, Juan Cabuto, Raúl Solís. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ver. ¿Quién más? No quiero dejar a nadie fuera. No. No.
Bueno, efectivamente ya nos tenemos que despedir, agradeciendo la gentileza de su sintonía. Son ustedes muy amables, me queda más material, pero bueno, me lo van a perdonar, se los comparto posteriormente. Rosa Watts, gracias, muchas gracias. Que tengan ustedes una tarde extraordinaria, pásenla bien y los invito a hoy en la noche, a las 9 de la noche, cuando los reporteros del barrio salen de noche y vienen a contarnos cositas aquí y la directora de esta agencia viene con su invitada, Ana Conda. Ya nos la presentó anoche. Ruda esa chica, ruda. En fin, oiga, pásenla bien. Nos vemos por la noche, Dios mediante, y cuídese, provechito. Por hoy, lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.